Eh, ya publiqué, ya ustedes pueden enviar su trabajo y me imagino que habrá algunas dudas, así es que si las tienen, me las plantean. Si no, voy a tomarme unos primeros minutos en explicarles explicarles cómo va a ser el trabajo, primero en una presentación con diapositivas y luego ya con el ejemplo. Así es que vamos a empezar con eso. Aquí es proyectos de integración 1 y 2, solo que aquí solo estoy exponiendo el 1. Entonces, lo primero, lo que ya saben, hay que buscar en internet, en bibliotecas, en libros, en donde sea, 4 textos que tienen que ser breves, de 1 o 2 páginas. Como obviamente no hay textos de calidad académica de esa dimensión, entonces ustedes tienen que seleccionar un fragmento de un texto mayor. Digamos, si es un ensayo de 15 páginas, pues ustedes seleccionan 2 y esas son las que van a usar. Si es un libro de 500 páginas, ustedes seleccionan 2 o 3 según el tamaño del libro y esas son las que van a usar. Lo importante es que a la hora de colocarlo en su trabajo, cada lectura solo les ocupe 2 páginas, tamaño carta en Word, o en cualquier editor de textos. Bueno, cuando ya tienen sus 4 textos, o sea, para seleccionar, para saber que vale la pena seleccionar un texto, lo primero que tienen que hacer es buscar si tiene autor y averiguar la trayectoria de este. Por ejemplo, acá tenemos este libro de Iria Marañón, y como les he comentado, tiene una larga trayectoria, entonces eso hace que el libro vale la pena. Luego tienen que buscar si tiene un respaldo editorial. Como ustedes pueden ver, este libro fue publicado por Plataforma Actual, que es una editorial también muy seria, que se dedica... Ahorita no estoy repasando mucho en esto porque obviamente son temas que ya vimos. Cuando ya estamos seguros de que el autor es de trayectoria y que tiene un buen respaldo editorial, pues ya analizamos al interior si el texto vale la pena, si contiene citas, si contiene argumentos sólidos, y ya lo damos por aceptado a partir de seleccionar unas páginas. Entonces, digamos, aquella fue mi primera fuente, yo vi que sí valía la pena, busco una segunda fuente, en este caso encuentro este libro, El hombre que no deberíamos ser, busco información sobre el autor y veo que es un experto en el tema. Luego busco información sobre Editorial Planeta, que de antemano sé que es una de las editoriales más serias del mundo hispano. Entonces, ya con esto, busco dentro del texto y me doy cuenta que sí es muy valioso, que tiene citas, que tiene calidad en su argumentación, y ya empiezo a trabajar con ese texto. Mi tercera fuente, como ya no tengo acá en mi casa libros, busco en internet, encuentro ese tema que me llama la atención, construcción de una pedagogía feminista, ingreso ahí y me resulta este documento, que es un PDF tomado de una revista. Luego veo quién es la autora, es Irene Martínez Martín, veo toda su trayectoria y me confirma que sí es experta en su tema. Luego busco qué es la revista Foro de Educación y me doy cuenta que es una revista científica súper especializada y que tiene un proceso muy riguroso en la selección de sus artículos. Y hago lo mismo, reviso si está bien, busco una nueva fuente también en internet, veo que hay una que se llama Investigación Educativa y Crítica Feminista, que es un artículo de revista también. Veo que la autora es Pilar Colás y que tiene también una larga trayectoria, y veo que la revista está indexada y que pertenece a un consorcio de revistas españolas. Entonces
yo veo que ya tengo mis 4 fuentes. No sé si hay alguna duda sobre la selección de las fuentes. Marcela, por favor. Adelante, Marcela. Micaela, licenciado, buenas tardes. Fíjese que yo, licenciado, le voy a ser sincera. Yo soy residente de San Cristóbal Alta Verapaz y actualmente pues estoy en espera que me llamen para un trabajo ahí en la capital, ¿verdad? Entonces yo hice el intento de ir a una biblioteca que se encuentra en mi municipio, pero resulta que estaba cerrada. Entonces, y yo no cuento con periódicos. Y sinceramente yo solo trabajé en fuentes en internet, no sé si estarían válidas o Sí, están definitivamente. válidas. Como le digo, lo que prevalece es que el autor o la autora tengan una especialización en ese tema. Por ejemplo, Pilar Colás Bravo es una licenciada en Filosofía y Letras, tiene un doctorado en Ciencias de la Educación y se ha dedicado a la investigación de temas feministas. Irene Martínez Martín es doctora en Educación cum laude con mención europea, y que sea súper especial. Es decir, ustedes lo que tienen que aprender es a buscar textos de calidad, que pueden encontrarlo, yo lo explico en el capítulo 2, y también Micaela, le insisto a usted y a todos, no se les ocurra hacer esto sin haber leído el capítulo, si no van a estar perdiendo el tiempo y van a estar dando palos de ciego, porque todo está explicado en el capítulo. ¿Estamos? Entonces ustedes leen su capítulo 2 y empiezan a hacer esto cuando realizan los ejercicios, las actividades y luego ya hacen esto. Adelante, Sandra, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, perdone. Hasta hoy me di cuenta que usted dijo que no podíamos copiar y pegar, pero yo encontré una muy buena publicación de una revista, pero, o sea, es así, no está en PDF. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tomarle una captura web, pero ¿cómo voy a saber qué texto es lo Sí, que... mejor cambie de lectura. Ah, Lo que usted, digamos que lo importante no es lo que yo piense, lo que usted piense, lo que piense Simeón, sino lo que los datos digan. Y justamente las revistas que son especializadas, que son indexadas, que son académicas, generalmente sí tienen PDF. Si no lo tiene, es posible que no sea tan seria. muchas gracias. Vaya, Sandra. No sé si alguien más tiene alguna duda sobre esto. Bueno, ahora, ¿qué hacer? Ya tengo mis 4 lecturas. ¿Qué tengo que hacer para desarrollar el proyecto de integración? Pues entonces, yo lo que hago es, ya seleccioné una parte de cada uno de estos textos. Todos esos son documentos grandes, pero yo solo seleccioné unas paginitas. Luego subrayo y luego hago el esquema, como vamos a ver enseguida. De cada una de las 4 selecciono una parte, 2 o 3 páginas, subrayo, es decir, lo leo minuciosamente, encierro las palabras, pero insisto, tienen que leer primero el capítulo 2 para saber a qué me refiero con lo de subrayar, seleccionar y hacer esquemas. No lo que ustedes aprendieron y como ustedes aprendieron a subrayar, sino lo que Teun Van Dijk explica de subrayado y que yo lo comparto en el libro que ustedes se supone que están leyendo. De eso no se les va a ocurrir hacer otra cosa sin haber leído el capítulo. Voy a hacer lo mismo, los mismos procesos con las 4 lecturas. Una vez asegurado de que sí valen la pena, entonces ya selecciono dentro de todo el fragmento que a mí me interesa o que aborda lo que a mí me interesa. Y lo mismo con la lectura 1, la lectura 2 y la lectura 3 y la lectura 4. ¿Vamos? Entonces, la selección consiste en, este es un libro como de 200 páginas, pero yo de esas 200 solo tomo 4. El subrayado, pues obviamente consiste en utilizar la técnica que yo explico ahí
con técnica, hacer las anotaciones y todo, de acuerdo con todos los lineamientos. Uno, que el subrayado no exceda de 1/3 parte del texto total. 2, que el subrayado tenga coherencia, lo cual significa que pueda ser leído solo lo subrayado y nos quede una idea clara de lo que trata el tema. Entonces, luego hago mi esquema, es decir, de lo que es subrayado, elaboro un esquema, pero insisto, no el esquema que ustedes aprendieron, no el esquema como ustedes lo saben, sino el esquema que se explica en el capítulo 2 del libro. Y ahí hay suficiente explicación. Entonces yo aquí tengo lo que seleccioné de mi primera lectura y con lo que subrayé ahí, realizo mi esquema. Tengo aquí mi esquema 2 que surgió de mi segunda lectura, y recuérdense, tal y como lo explico en el capítulo, que el esquema tiene que reflejar exactamente lo que se subrayó. No debe decir más ni menos. Lo que subrayaron, eso tiene que aparecer en el esquema. Y el esquema debe ser coherente, es decir, ustedes deben apreciar en el esquema todo el desarrollo de las ideas que están en el texto. Luego paso con mi esquema 3, igual parto de lo que es subrayado, y con esa base realizo mi esquema. Y luego con el esquema 4, la misma operación. ¿Hay alguna duda sobre esto? Por favor, Ramiro. Y el resumen, Dick, disculpe, o... Sí, es que ahorita estaba el capítulo, ese es el tema 1. Ahorita les voy a explicar lo de esquemas y, perdón, cómo va a ir el resumen y la reseña según sea el caso. Que es lo que les he estado explicando ampliamente, ¿verdad? Es decir, todo lo que les expliqué sobre ver quién es el autor, cuál es el editorial, desde qué perspectiva se aborda, eso me lo plantean en una página. Solo en una página, ni más ni menos que en una página. Adelante, Wendy, por favor. Buenas tardes, licenciado. Así como usted nos envió el ejemplo, así se lo tenemos que enviar a usted, solo que con nuestro tema, ¿verdad? Exactamente, con el mismo número de páginas, el mismo tipo de letras o fuente, la misma extensión, cada página, cada cosa en la página que corresponda. De esa cuenta, en la página 1 tiene que ir solo esto y nada más que esto. Y esto no puede pasarse. Si ustedes me dicen, fíjense que yo me pasé, nada. Tiene que, si se pasaron, lo van resumiendo hasta que les quede exactamente en una página, ¿sí? Gracias. Y exactamente en este orden. Ustedes primero nos indican todo lo de las fuentes, la bibliografía, la perspectiva, el autor, la editorial de cada uno de los 4 en la primera página. En las páginas 2 y 3 colocan la lectura ya subrayada, es decir, una vez hecha la subrayada, si lo están trabajando en PDF, pues ahí mismo solo lo convierten en imagen y lo pasan a su hoja de Word. ¿Se entiende? Sin alterar nada, sin modificar nada, tal. Así como aquí, miren, yo tomé una foto y esa foto puse con lo que hay. Miren. Adelante, Luis. Buenas tardes. Yo tengo una consulta con esa parte. Solo que de los 4 documentos que tengo, 3 sí los puedo así subrayar en línea, ¿verdad? Así porque son tipo PDF, pero tengo uno que es así un sitio web, entonces no me deja subrayarlo. O sea, puedo colocar nada más las imágenes de donde saqué mis ideas. Mejor cambie de texto. Cambiarlo. Sí. Bueno. Sí, porque no me da ninguna seguridad de que esa página sea realmente de calidad. En cambio, aquí yo puedo ver la calidad editorial, siempre aparecen. Es la editorial Cielo, la cubana, no sé si se recuerda, la había dicho. Pues sí, pero como le digo, imagínese cuando usted sea abogado. Y el juez va a necesitar verlo, no va a creer en su palabra, va a atenerse a los datos.
Y él no va a saber si usted no manipuló esa captura de pantalla, etcétera. Entonces, por eso, Sí. ahorita, como les digo, estamos, tomen esto como si estuviéramos jugando. Y como que si dentro del juego hubiera un policía frustrado, que sería yo, y que a puro tubo quiere que le entreguen las cosas exactamente como él las está pidiendo. Porque este es un ejercicio, nada más un ejercicio. No estamos investigando, no estamos aprendiendo a investigar. Esto lo están haciendo con Loida y lo están haciendo muy bien. Pero acá lo que quiero yo es que ustedes me demuestren que saben leer. Y por eso es que no quiero manipular nada ni nada por el estilo. Entonces, pues lo más aconsejable, Luis, es que En, cambies. en Así el como caso de los encontró demás, tres, que sí se puede subrayar así como sí, este. en línea, sí, eso sí. Sí, creo Sí, que tenía un ejemplo un poco más abajo. ahí está. Ajá, como ese. Ajá, sí se puede. Eso sí los Ujú. puedo dejar así. Ok. Por supuesto, esos no Eh, hay problema y alguno. otra, es que dice título, la fuente Footlight, Moonlight, así, esa fuente, Sí, específicamente para título. Yo, así es. es que yo uso Google Documentos porque no he craqueado Word, o sea, no lo tengo así Ajá. ni comprado ni craqueado, entonces solo, ¿sí me permite poner otra fuente solo en los títulos o sí tengo que, es No, que que se parezca a esta. se parezca? Ah, va, Sí, que sea lo más gracias, próxima a esta. Muy bien. Cuando gracias. ustedes estén trabajando en APA, como le digo, ahorita estamos jugando, pero sí tienen que prever que tarde o temprano, y es más, yo creo que en el curso de teoría de investigación sí les van a exigir las fuentes exactas porque el APA establece eso. Y hay de aquel que con ciega locura diga, yo no tengo esa fuente porque APA no está preguntando, ¿lo tiene o no lo tiene? Simplemente dice, esta tienen que usar y punto. Entonces, ya para el futuro, ustedes saben que sí deben tenerlo. Gracias, Lick. Muy bien, a usted gracias. No sé si alguien más. Ya respondiendo a la pregunta del compañero respecto al resumen, entonces voy a ampliar esto y a la vez voy a reducir el tamaño. Veamos, como en la primera página teníamos todas las fuentes con sus respectivos justificaciones. Entre las páginas 2 y 3 colocamos nuestra primera lectura. Si encontraran una lectura que solo les abarca una página, no hay problema, no vayan a sentir pena, siempre y cuando esa página desarrolle un tema. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Tal y como les había explicado, se realiza el esquema con base en lo que se ha subrayado. ¿Yo qué voy a calificar? Voy a ver el esquema y voy a ir buscando dentro de lo subrayado si las ideas que plantea el esquema están subrayadas o están sugeridas en lo subrayado. Paso siguiente, se hace el resumen en el caso de la primera y de la segunda lectura. Yo acá me tomé la molestia hasta de resaltar para que vean que esquema y resumen están casados, como si fueran dos nalgas. Tienen que estar una exactamente replicando la otra. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver acá, mi idea principal en el esquema es educar en igualdad. Entonces, yo solo para que ustedes vieran que todo es exactamente coherente, vean, resalté educar en igualdad. Luego, mi primera idea secundaria es contexto, y aquí resalté contexto. Luego, educación tradicional, educar. Luego, roles asignados, señalo roles. Luego, mi segunda idea secundaria es funciones, y luego busco acá funciones. Luego, prevención, prevenir. Luego, empoderamiento, empoderadas. Luego, conciencia, conscientes. Es decir, todo esto lo explico en el libro, pero como ustedes a veces son holgazanotes y no leen, tranquilos. El resumen es la traducción narrativa del esquema. Y lo que dice el esquema lo tiene que decir el resumen, solo que de forma cohesionada, es decir, con oraciones amarraditas unas con la otra. ¿Se entiende eso? Hasta ahí ustedes me van a demostrar que sí saben leer. Cuando yo vea que ustedes eligieron un buen texto, hicieron un buen subrayado, el esquema lo basaron en lo que subrayaron y el resumen lo basaron en el esquema, entonces yo digo, este fulano ya sabe leer.
Mientras no se demuestre lo contrario, ustedes van a seguir siendo analfabetos funcionales. Adelante, Luis Gerardo. Sí, Lick, básicamente lo que yo entiendo es como saber comunicar a través de ese resumen, ¿verdad, Lick? Sí, saber comunicar, pero con técnica. Ok, perfecto. Con técnica. Técnica significa eso. Yo hago mi resumen a partir de cómo estructuré mi esquema. Y hago mi esquema a partir de lo que subrayé. Todo tiene coherencia. Hay una línea de seguimiento entre el primer paso y el último. ¿Ya? Muy bien. Marlene, por favor. Buenas tardes, licenciado. Me corrige usted si estoy mal, ¿verdad? Uh-huh. Con lo que nosotros subrayemos, ¿tendría que ser similar al resumen o se podría como copiar, no? Sí, no sé si usted ya pudo leer el capítulo 3. Fíjese que no lo he podido terminar de leer. Pues no se pierda el próximo episodio, capítulo 3, en el capítulo 3 se le explican las 4 fases para hacer un resumen. Y dentro de ellas la primera es la selección, es decir, el subrayar las ideas más importantes. La segunda es la supresión, que significa elimino todo lo que no subrayé. La tercera es la generalización, que significa veo cómo está ordenado mi texto y se puede ver eso en un esquema. Y la cuarta se llama construcción, que significa de lo que subrayé, como dijo, no sé si usted o alguien antes, yo lo copio, lo pego y empiezo, o lo copio simplemente, y luego empiezo a relacionarlo con el esquema. Si no hay congruencia entre lo que subrayé y el esquema, ya laca, es decir, no aprendí a subrayar o no aprendí a hacer esquema. Entonces yo lo que mido es justamente el grado de coherencia y cohesión entre subrayado, esquema y resumen. Ah, de acuerdo. Muchas gracias, Delic. Vaya. Gaby, por favor. Buenas tardes, licenciado. Para que usted obviamente note las palabras y la coherencia, se lo tenemos que colocar en las letras negrito, ¿verdad? Eso es lo mejor, Okay. porque así ustedes se dan cuenta que yo puedo darle seguimiento al resumen a partir del esquema. Y es un buen ejercicio. Obviamente esto, ya cuando sean profesionales no lo van a hacer, pero es una buena experiencia el que lo hagan ahorita, porque eso va interiorizando en ustedes cómo se hace un resumen. Gracias, licenciado. A usted, gracias. Les propongo una cosa, les hago una propuesta. Para irnos conociendo, ¿qué tal si encienden su cámara cuando participen? Si quieren, no es una obligación, solo porque así yo sé que estoy hablando con personas y no con ¿cómo se llama la robotita esta que habla en las casas? Alenka, ¿no? Alexa. Adelante, Olga, si usted quiere, enciende su cámara, si no, respeto su decisión. Pero si se fue a peinar y a cambiar mientras encendía su cámara, son bromas, Olga. Sí, no, licenciado, lo que pasa es de que son unos vecinos que están construyendo, entonces tienen un poquito de ruido acá, entonces tenía una gritadera, por eso no lo entendí. No, pero vamos a encender la cámara, solo me disculpo que estoy entrando del trabajo. Y no se preocupe, no la quiero poner en apuro, simplemente está bien, solo una propuesta. Listo, mucho gusto, mi nombre es Olga Paredes. Pues mi comentario era el siguiente, licenciado. Por motivos de trabajo, como yo trabajo en ventas, casi no puedo estar ni con la computadora ni con el teléfono. Entonces, yo lo que hice fue que tomé capturas de la lectura y ya las tengo impresas. Entonces, las subrayé así. Y las tengo así, no sé si puedo tomarle la foto y ya colocarlo en el trabajo. Sí. Algo parecido hice yo, solo que con escáner, ¿no? Sí. Miren, yo voy a mostrar. Sí, está bien. Nos tienen en ambiente. Le voy a mostrar, como las tengo que cargar dobladas, es algo así. Yo las tengo acá. Yo creo que ahí no se ve muy bien. Entonces, sí, para luego tomarle la foto y ya solo adjuntarlas al trabajo, no sé si está bien. Está bien. Ok, muchas gracias. Vaya, para servirle. Perdón que la haya puesto en el apuro.
No sé si alguien más tiene preguntas sobre esto. No me puse en apuros para que No. conozcan dando clinuda. Qué bueno. No, si es vendedora, usted no va a tener ninguna inhibición en ese tipo. Muy bien, adelante. No sé si alguien tiene más preguntas o pasamos ya. Esto se los compartí en Classroom, así es que ustedes pueden ver y rever y deshacer lo que se les dé la gana. Ahorita le doy la palabra a Luis Gerardo, solo les aclaro esto. Su trabajo, independientemente de cómo haya llegado a él, tiene que tener 11 páginas. Imaginémonos que de la cuarta lectura ustedes solo usaron una página, dejan en blanco la otra. Porque exactamente en la página 13 tiene que aparecer el esquema y y en este caso la reseña de la cuarta lectura. Y exactamente en la página número 10 tiene que aparecer esquema y reseña de su tercera lectura. Y así sucesivamente. Exactamente en ese orden y en esa disposición deben estar las lecturas, organizadas alfabéticamente, ¿sí? Es decir, según autor. Marañón, Salazar, Martínez, Colas. Adelante. Hola, buenas tardes, licenciado. Hola. Para que las hojas queden así como usted dice, hay que darle salto de página para que no se corran las demás Ah, sí, imágenes. es un buen truco, sí. Sí, digamos que vamos a ver acá. Aquí está. Vamos a ver si esto tiene salto de página. En efecto, mire, ahí está el salto de página. Muy bien. Excelente. Sí, me imagino que esto les va a obligar a ustedes en algunos casos que no estén tan familiarizados con su editor de textos, con su Word, con su... Hay muchos, por cierto, el compañero que habló de que no tiene actualizados, pues mire, no se trata de que yo digo, pues, eso es mi perspectiva ética, mi perspectiva moral. No, si uno no puede comprarse un programa, puede acceder a programas, software libre. Y hay mucho software libre, excelentes. Yo, porque obviamente mi profesión es estar escribiendo, y pues ni modo, tengo una empresa en donde nos dedicamos a editar, entonces sí compramos el software. Tampoco es que quiera presumirles de que yo sí tengo el software, pero por esa razón, porque esa es mi herramienta de trabajo. Pero ustedes pueden conseguir, hay mucho software libre. Por ejemplo, yo utilizo el software libre para PDFs, el Foxit, que es excelente, tiene muy buenas aplicaciones y que es gratis, pues. Por ejemplo, mi hija, que es diseñadora, bueno, ella es bióloga, pero se dedica a diseñar, ella ya tiene su programa carísimo especializado en eso, ¿verdad? Entonces yo creo que cada uno debe tener las herramientas con las que se va a desempeñar como profesional. En este caso, ustedes, pues se entiende, todavía no son profesionales y uno cuando entra en la UNO siempre tiene las posibilidades económicas, pero hay software libre. Yo siempre pienso que vale más la pena utilizar un software libre sin caer en ningún delito ni ningún elemento ético, pero hacerlo bien. Y les insisto, les reitero, el software libre es muy bueno y está elaborado por personas muy capaces que tienen esa mentalidad social de compartir y que regalan su trabajo para que las personas puedan acceder a ello. Yo creo que quien tiene la palabra es Luis Leizán. Otra vez, buenas tardes. No, que a los compañeros si encuentran así un documento en PDF en línea y lo quieren subrayar, en Google Chrome no se puede, pero donde sí se puede es en Microsoft Edge, que es el navegador de Windows. O sea, les tira una barra así completa para poderlo subrayar y así se les facilita para no andar descargando programas externos y le puedan tomar el screen desde la página web. Yo ese estoy usando, entonces ese pueden usar para ahorrarse la búsqueda y todo, porque uno busca cuál usar y
y al final es como que solo le venden uno a uno. Sí, pues les voy a compartir una pantalla en el caso de PDF, que como les digo es excelente, excelente. Es gratis, es desarrollado para quien quiera ya utilizarlo de forma profesional. Hay una versión que se vende y que ayuda a los que desarrollan este tipo de programas ¿cómo se llama? A poder seguir trabajando en eso, digamos. Algunos cuantos, yo por ejemplo en ciertas ocasiones compro para ir ayudando a estas personas que están desarrollando, pero el software en sí es gratis y su espíritu es ser gratis. Cobran algunos, pero como les digo, en el caso de el que está dirigido a profesionales. Este es muy bueno, yo lo recomiendo. Foxit es parte de la familia como Firefox, que también es un buscador muy, muy bueno y que es de nacimiento gratis. Así no incurren en ninguna ilegalidad ni en ninguna inmoralidad. Porque pues también ustedes tienen que ponerse del lado de quien desarrolla todo esto, ¿verdad? Por supuesto, Microsoft lucra demasiado, pero de todos modos su trabajo vale y hay que pagárselo, ¿verdad? En caso de estos que abiertamente dicen, nosotros vamos a crear software libre para que quien quiera lo utilice, pues ahí no se comete ninguna falta ni moral ni legal. Es parte de lo que vamos a ir aprendiendo poquito a poquito. Adelante, mi estimada Sandra. Buenas tardes, licenciado, perdone. Es que fíjese que yo lo encontré de una manera más fácil, que era descargando el PDF y ahí sí me permitía, pero yo lo resalté, pero es que usted en las instrucciones dice, Sí, subrayado, ¿estará bien mi resaltado? está perfectamente bien. Sí, porque usted, como es diferente, resaltado que... Es subrayado. Ajá, por eso dije, tal vez no me lo va a aceptar, entonces quería salir de esa duda y por eso mejor le pregunto ahorita si me lo va a aceptar así. Me alegra que ya tengan la imagen mía como un ogro que no acepta nada. Eso es lo que yo he querido formar. Que le tengamos miedo. Eso está bueno, que me tengan miedo. Por lo menos ustedes, porque mis hijos se cantaban de la risa cuando yo los regañaba. Vos, papá, parece que burlándote estudié. Nunca me hicieron caso mis patojitos. Porque yo no doy la impresión de ser muy serio, pero sí lo soy. No, no hay pena. Yo creo que menciono ahí que se puede resaltar o subrayar, pero cualquiera de las opciones está bien. De casualidad aquí no lo hice, pero aquí en verde las derivadas, en rojo la principal. Era más con fines didácticos que porque así tenía que hacerse. Pero mire aquí, no, usted no está. Como usted dijo que al pie de la... que lo hagamos tal y como está en las instrucciones y ahí dice hasta el grosor, perdón, del subrayado. Pero ahí está viendo usted, mire. Bueno, gracias. Eso es lo que usted hizo, ¿verdad? Sí, exactamente eso hice. Bueno, ahí está. En este lo resalté, en este subrayé con colorcitos y en este subrayé con lápiz. O sea que yo hice todas las variantes posibles para que ustedes dijeran, bueno, está bien así. Muy bien. Adelante, Areli. Buenas tardes, licenciado. Mira que yo tenía una pregunta. Al momento de entregar el trabajo, ¿nosotros se lo entregamos en formato PDF o en formato de Word? PDF. Ya está bien. Muchas gracias. O sea, ustedes esto lo guardan una copia y esa copia, si están trabajando en Word, sea PDF y ya estuvo. Excelente, vamos con el capítulo 3, porque me imagino que les quema las pestañas de la duda. Les corroe la duda. Yo creo que no la tengo lista. Capítulo 3, ahí está.
Lick, solo con una consulta, disculpe. Este es lo tenemos que enviar el día 5, ¿verdad? Para estar exactos, de marzo. Sí, pero tal y como le dije a la compañerita, no me acuerdo, a Sandra creo que fue, ¿verdad? Ustedes ténganme miedo y es cierto. Mejor planifiquen. Mucho Buenas gusto, tardes. qué bueno que encendió su cámara. Eso está, Gracias, está chilero. Miren, pues yo ahí sí soy cruel y se los anticipo. Si llega a las 12 con 1 minuto, me va a marcar en rojo ahí que se entregó tarde y yo ya no lo tomo en cuenta. Entonces ustedes mejor mentalícense que va a ser para el sábado 4. ¿Sí? Porque pasa de todo. Miren, pasa de todo y hasta en las mejores familias, que se va la luz, que el internet me falló, que no tenía listo el archivo, que me di cuenta a última hora de un error. Tantísimas cosas que pasan que al final ustedes dicen, mira, Elixir solo fue por 1 minuto. Y Nel, bueno, es más, estas partes ya las calificamos entre mi auxiliar y yo. Y la instrucción que ella tiene y mi auxiliar es, si yo soy troll, ella es Hitler. Y si yo le digo, por ejemplo, solo se califican los trabajos que llegan en tiempo. Solo eso se toma en cuenta. Y por más que supliquen y rueguen, como ni siquiera soy yo, bueno, yo obviamente sí califico en algunas partes y reviso generalmente, pero pues ella es la que básicamente define cuáles sí y cuáles no. Y ella la instrucción que tiene es la misma que ustedes tienen. Entonces ella dice, bueno, este ya no llegó a tiempo, lo descarto. Así es que tomen en cuenta eso. Sí es para el 5 como última fecha, pero ustedes mentalícense que va a ser para el 4. Muchas gracias, Lick. Yo creo que lo interrumpí, me iba a preguntar algo adicional, ¿no? No, precisamente era eso. Va, perfecto. Gracias. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Por favor, no sé cómo se pronuncia su nombre, Yossi. Yossi Sideral. Por favor, por favor. Licenciado, consulta. Lo ¿Qué que pasó? son los esquemas y los resúmenes del proyecto, ¿eso es aparte de lo que uno ya investigó con las biografías o es mismo en la biografía con lo que vamos a hacer con los esquemas y el resumen? Hágame favor, Yossi. Apague su micrófono y dése 3 coscorrones. 4 coscorrones de ese. Porque cuántas veces he estado explicando, patojos, viejos, cómo se hace la cosa. Istos. Me da cólera y ahorita voy a tener que tomar bicarbonato para que se me baje la cólera. Mire, patojo. Son bromas, Yossi. Está bien que pregunte, pero mire, pues. Usted seleccionó una lectura. La leyó. Cuando la leyó, subrayó. De lo que subrayó, hace el esquema. Y del esquema, hace su resumen. ¿Ya? Lee, resalta, subraya. Con lo que subrayó, hace su esquema. Y con el esquema, hace su resumen. Se arrepintió yo si de haber preguntado, ¿para qué más le pregunté? No, lo que pasa es que voy conduciendo, pues no le puedo contestar. Como se merece. Pues ahorita cuando quiera me contesta y ya, aquí está. No, pero sí, bueno, ustedes lean las instrucciones, créanme que en las instrucciones está todo. Yo, así de buena onda de papá, luchón que soy, les explico, pero está todo esto está en el... Lo que pasa es que también no se les va a ocurrir empezar a hacer su trabajo sin haber leído el respectivo capítulo, ni haber realizado las actividades. Si ustedes intentan hacer de una vez el trabajo, les aseguro que van a perder el tiempo y van a estar más perdidos que Adán el día de la madre. Así es que
vamos a continuar. Después de ese trago amargo, vamos a pasar la otra. Tenga cuidado, usted no se vaya a ir a chocar ahí de la cola. Qué bueno, qué bueno. Cuando llegue, ya baja todo su material y ya se pone al día. Siempre tenga cuidado. Tenga cuidado. A Shela voy ahorita, licenciado. A Shela. Dichoso, va por mis tierras. Yo soy de Huehue. Bueno, en el capítulo 3 abordamos, es un seguimiento del capítulo 2. Y aquí se especializa más en el tema de los textos científicos, de cómo se debe leer, cómo debemos acercarnos a la lectura de un texto científico. Ya les dije, pues, que la mayoría de nosotros no se da cuenta que es analfabeto porque precisamente no sabe distinguir entre leer una novela o leer un cuento o leer un poema o leer un texto científico. Pero como ustedes están estudiando una carrera científica, las ciencias jurídicas y sociales, aunque casi no estudian nada de ciencias sociales, entonces ustedes tienen que aprender a distinguir las marcas de cientificidad. Y los textos científicos se caracterizan, ustedes se han dado cuenta cuando leen en su libro de ciencia política, su libro de economía, cuando lean filosofía, ya están leyendo derecho, teoría de la investigación, se dan cuenta que cada libro tiene características peculiares. Y es porque las ciencias o el lenguaje científico suele utilizar tecnicismos. Tecnicismos son aquellas palabras muy propias de cada ciencia. Es decir, lo que para nosotros es un dolor de cabeza, para los médicos un tecnicismo sería una cefalea. Lo que para nosotros sería el fulano se mató a otro, para un abogado sería cometió asesinato. Y lo que para uno es que no se dio cuenta y lo atropelló, sería para un abogado un homicidio culposo. Entonces, como se utilizan ese tipo de tecnicismos, bueno, los tecnicismos son utilizados para no confundir al lector. Porque imagínense, un juez no va a dictaminar lo mismo si el abogado defensor dice, no, es que él distraído iba y se le atravesó y lo mató. Y el abogado, el fiscal le podría decir, es que, pues sí, si bien no fue intencional, sí, su acción provocó la muerte de otra persona. Entonces el juez tiene que buscar un término que evite la ambigüedad entre lo que dice uno y lo y entonces dice, bueno, aquí lo que se aplica es un homicidio culposo. Y no es porque el juez quiera complicarnos la vida, sino porque de esa manera es exacto. Ya no se está con ambigüedades de que si quiso decir que lo mató con intención, que entonces ya fue asesinato, o que si fue con alevosía, que hubo planificación, eso es asesinato. Bueno, tantas denominaciones. Y lo mismo el médico, ¿verdad? Si dice cefalea aguda, pues ya quien lea la receta va a saber que es una molestia pasajera y recurrente, pero que no la tiene de forma permanente y entonces se cura de forma distinta a la crónica. Entonces, todo esto porque los textos científicos siempre buscan la objetividad. Buscan no hablar pajas, sino hablar con datos concretos. Si quieren emitir una opinión y para no pasar por descabellados o por subjetivos, pues lo que hacen es citar, es decir, buscar una cita a un autor de prestigio, de sólida trayectoria, y lo citan. De esa manera se dice, no, él no se está inventando esto, lo tomó de tal autor. Y por eso ustedes se dan cuenta, los verdaderos libros científicos o académicos tienen muchas citas que de hecho, cuando uno hace una tesis, sobre todo una tesis doctoral, cuando yo examino tesis doctorales, uno de los elementos que veo es si en cada párrafo hay una cita. Porque eso me da la garantía de que el doctorando no se inventó nada y que todos sus argumentos tienen
tienen una fuente confiable para que yo sepa, bueno, sí, está haciendo ciencia, ¿verdad? Entonces, por eso los textos científicos son complejos. Ustedes ya lo vieron en el ejemplo con el que empieza el libro. Es un texto que me imagino que ya van acercándose a esa página con el libro de Leonel López, y que, pues, si uno lo lee así, dice, puchigas, ¿y de qué está hablando, verdad? Porque, por supuesto, él utiliza tecnicismos, utiliza datos, cita a otros autores. Sí, Leonel en cada página habla de tal autor, de tal otro autor, etcétera. Todo eso porque son las marcas de cientificidad. Ustedes tienen que acostumbrarse a leer ese tipo de textos porque ese va a ser el pan de cada día para ustedes en el resto de su vida. Su cochina vida va a estar dedicada a leer textos científicos porque ustedes cayeron ahí de incautos. ¿Por qué no se dedicaron a vender chucos allá por la zona 18? No, que se meten a estudiar derecho. Bueno, pues, como ustedes lo eligieron, ya ustedes saben a qué se metieron. Medio en serio, medio en broma, pero sí, la carrera de Derecho exige buenos lectores. Exige gente que tenga la habilidad para encontrar las ideas detrás de todo ese montón de tecnicismos, de terminología, de datos, de citas, etcétera. Bueno. Los textos científicos se presentan en diferentes formatos, en diferentes géneros y de diferentes maneras. Pero detrás, digamos, en el fondo, como dando soporte, hay dos esquemas básicos, un esquema descriptivo y un esquema argumentativo, que suelen estar combinados. Digamos, ustedes leen el libro de Leonel López y van a encontrar que ahí hay argumentos y hay descripciones. Cuando Leonel empieza, por ejemplo, se entiende por derecho consuetudinario tal y tal y tal cosa, y tal autor lo define tal y tal cosa. Ahí está describiendo. Pero de repente Leonel hace un párrafo en donde señala que el derecho consuetudinario es importante para nuestra legislación porque reconoce y le da un carácter de derecho positivo dentro del ordenamiento jurídico a los pueblos mayas con todas sus... Todo eso lo dice Leonel y ya es un argumento. Entonces va combinando lo descriptivo con lo argumentativo. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Como buenos lectores, tienen que saber distinguir y reconocer cuando un autor está describiendo y cuando un autor está argumentando. Bueno, un esquema descriptivo o un texto que describe siempre acude a una definición. Es decir, como les mencioné, por un ejemplo, acá tengo el libro de Leonel, pero me costaría encontrar la página. Si ustedes abren su libro en donde habla del derecho consuetudinario, pues él define, indica qué es el derecho consuetudinario, cuáles son sus peculiaridades, qué lo diferencia, por ejemplo, del derecho positivo, o el derecho de Estado, etcétera, ¿no? Luego, el Leonel explica las características concretas del derecho consuetudinario, cuál es su importancia, qué elementos lo definen, cómo podemos identificarlo, etc. Y después, obviamente Leonel no lo hace en ese orden porque cada autor asume un estilo diferente propio. Pero lo más común es que Leonel y cualquiera de los autores que ustedes están leyendo haga ejemplos, señale algunos casos muy específicos, concretos, etc. Entonces, a eso se le llama un esquema descriptivo. Yo en el libro les comparto ese ejemplo, en donde hablo acerca de, bueno, un autor habla acerca de la democracia y la define como una forma de gobierno que se define como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Supone la aspiración al máximo grado de libertad, de tolerancia, de igualdad, de bienestar social y de participación efectiva del pueblo en la toma de decisiones. Por ejemplo, en la antigua Grecia, donde nació este concepto, esto era mucho más fácil, puesto que la población se organizaba en ciudades y no en países, con un número no muy alto de población. Además, no todos eran considerados como ciudadanos, ni los esclavos, los extranjeros, las mujeres, los niños y las niñas. Así, las decisiones se tomaban en conjunto con toda una asamblea conformada por los ciudadanos. Bueno, aquí Jacob y Ramos
definen qué es la democracia. Y si nosotros analizamos, y eso es lo que yo quiero que ustedes vayan como que desarrollando esa habilidad para ir reconociendo los esquemas descriptivos. Ustedes pueden ver en la que define qué es la democracia. Una forma de gobierno definida como el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Entonces, ¿qué es la democracia? Una forma de gobierno. Ahí está su definición. ¿Cuáles son sus peculiaridades? Que es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Luego estos autores explican qué es la democracia. Supone la aspiración al máximo grado de bienestar social. Esas son características de la democracia. Y de participación efectiva en la toma de decisiones. Esa es la importancia de la democracia. Entonces, como pueden ver, parte de una definición, luego explica, o sea, amplía la definición con explicaciones muy sencillas y finalmente pone un ejemplo, que en este caso ocupa más de la mitad, cuando habla acerca de la democracia griega. Es un caso concreto que ejemplifica lo que se ha estado definiendo y que le da peculiaridad. Entonces, como pueden ver, un esquema descriptivo consiste en describir un tema de manera que se pueda llevar una secuencia y que esa descripción resulte objetiva, resulte comprensible y resulte coherente. No sé si hay alguna duda acerca del esquema descriptivo. En cambio, en un esquema argumentativo, el autor expresa una idea, defiende una idea, la fundamenta, le da soporte, demuestra que su idea, o intenta demostrar que su idea no es subjetiva, sino que tiene bases. A eso se le llama esquema argumentativo. La idea que se defiende en un esquema argumentativo se llama tesis. Y la tesis consiste en fundamentar un punto de vista, ¿verdad? Si yo considero que en Guatemala no hay democracia, pues yo trato de fundamentar, mi tesis es Guatemala no es un sistema democrático. ¿Y cómo defiendo esa tesis? Pues indicando que acudo a un texto descriptivo y digo, bueno, una democracia se caracteriza por la representatividad y la participación. En Guatemala solo se puede hablar de representativa y no se puede hablar de participativa. Entonces yo digo, no hay democracia. Pero por supuesto, cuando un autor defiende una tesis, aunque sea de forma velada o sutil, lo que hace es atacar la tesis contraria. Basta con que yo les diga, en Guatemala no hay democracia, para que ustedes sepan que hay alguien que piensa que en Guatemala sí hay democracia. Aunque no lo crean, hay gente que todavía cree que hay democracia. Entonces, por supuesto, cuando un autor escribe un argumento, generalmente piensa en su tesis, en cómo va a fundamentar su tesis. Pero el lector tiene que tener la habilidad para ir rastreando cuál sería la tesis que se ataca. Y entonces, eso no siempre está explícito. En el ejemplo que les estoy dando, en Guatemala no hay un sistema auténticamente democrático. Automáticamente se proyecta que sí hay un sistema democrático. Y esa sería la antítesis. Dicho de otra manera, los textos, aunque no la hagan explícita, aunque no lo digan directamente, siempre construyen de forma sutil o de forma lógica una antítesis, una idea contraria. Nosotros como lectores tenemos que desarrollar esa habilidad de ir reconociendo dentro de una tesis la antítesis. Porque eso es un principio básico de la filosofía. No hay tesis sin antítesis. Siempre que hay una tesis, hay una antítesis. Cuando Galileo defendió la tesis de que la Tierra era redonda y que giraba alrededor del Sol, por supuesto estaba la antítesis que prevalecía en su tiempo de que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra y que la Tierra es plana, ¿verdad? Por eso no se habían atrevido los marineros a pasar más allá del Mediterráneo. Incluso el mapa al final del Mediterráneo decía non plus ultra,
Es decir, no hay nada más allá. Y por eso nuestro escudo de la San Carlos, de nuestra mancilla, la Universidad de San Carlos, dice plus ultra. Es decir, sí hay algo más allá. Pero ¿por qué? Porque la Tierra se suponía que era plana y que tenía límites detrás de los cuales no había nada. Bueno, pero lo que les quiero decir es que siempre que estamos ante un texto argumentativo, nosotros como lectores debemos desarrollar la habilidad de reconocer cuál es la tesis y cuál es la antítesis, y también ver a qué síntesis llega el autor. Porque el autor, quiera que no, va defendiendo su punto de vista y al final llega a ciertas conclusiones, a cierto balance, que normalmente si es un autor fundamentado, serio, de sólida formación, generalmente el autor va reconociendo, es decir, no llega a conclusiones puras de su tesis, sino que va rescatando lo mejor de la antítesis y así se construye la síntesis. ¿Estamos? No sé si me di a entender con este tema. Les aclaro que cuando yo explico un tema, no estoy desarrollando todo el tema. Ustedes tienen que ir al libro y ahí enterarse de otros pormenores. No vayan a cometer la tontera de pensar, bueno, con su presentación y con lo que dijo yo ya puedo darme por satisfecho. No, hay que leer. Por eso es que mi curso más se basa en el libro que en mis clases. Adelante, Luis. Otra vez, buenas tardes. Bueno. Yo tengo una duda porque si es la serie número 4 de las actividades número 3, o sea, de las actividades en base a la lectura, el capítulo 3, y nos dice el párrafo anterior es un ejemplo de esquema, sería poner si es esquema descriptivo o argumentativo. Ajá, exacto. Y yo no sé si me va a llevar aquí un coscorrón, como usted dice. Dos. Pero para mí, es que para mí fue difícil decidir si era descriptivo, argumentativo, descriptivo, porque cuenta con muchas características el descriptivo, pero al final me decidí por argumentativo, porque al final él cierra con su síntesis de que al fin y al cabo solo existe lo regular del sistema en el desarrollo sociocultural. ¿Estoy bien o estoy mal? Como es una pregunta que si se la respondo, todos los demás ahí de una vez la copiarían, yo solo le pediría que pruebe con las dos. Primero pruebe qué tal le quedaría si usted dice, es descriptivo. Y entonces va buscando si hay una definición, si hay característica o explicación, si hay ejemplo. Y luego pruebe, bueno, qué tal que fuera argumentativo. Mire si identifica la tesis, mire si puede identificar la antítesis y mire, como usted dice, que encontró la síntesis. Pero recuerde que la síntesis no se puede construir si no se han desconstruido la tesis y la antítesis. Sí encontré las otras dos, pero no estoy seguro, porque siento que también puede ser el descriptivo porque tiene una estructura en sí. Bueno, mañana vemos eso, ¿verdad? Sí, exacto. Entre hoy y mañana vamos a resolver las actividades. Lo que sí le digo, Luis, es que yo no voy a calificar que su respuesta sea correcta. Lo que voy a calificar es que sus argumentos, su forma de fundamentar, se basen en una buena lectura. Usted se puede equivocar, pero si usted me intenta demostrar o así como ahí se le exige los elementos y yo veo a través de su descripción de los elementos que sí comprendió el tema, seguramente va a tener una buena nota, aunque no coincida con mi criterio de si es argumentativo o descriptivo. Ya poner los dos, ahí sí ya es avaricia. Bueno, eso sí es avaricia. Sí. Ok, gracias, Lick. Vaya, pues. Dese 2 coscorrones por cualquier cosa. 3 me di. Muy bien. Entonces, estábamos con el esquema argumentativo y en el libro se ofrece ese ejemplo de Carlos Aldana, es un amigo mío que es uno de los mejores pedagogos de Guatemala. Y él habla acerca de la educación tradicional
habla de cómo, bueno, se los leo para que ustedes vayan viendo lo que Luis Leizam decía. El grave problema en la educación tradicional, con efecto en la formación ciudadana, ha sido que ha reducido el aprendizaje y el desarrollo de los procesos cognitivos. Pero el daño no se queda ahí. Ese monopolio de los procesos cognitivos se ha reducido a memorizar absoluta y mecánica, a memorización absoluta y mecánica, a impedir la creación, la espontaneidad y la imaginación, a otorgarle un poderoso papel a la capacidad intelectual para entender y recitar cosas. Podríamos afirmar que esa visión del aprendizaje cognitivo ha impedido el desarrollo pleno de las personas. No puede negarse que alguien que ha aprendido a entender categorías y discursos teóricos, pero también ha aprendido a gozarse las formas mundanas, el deporte, el arte y la convivencia, termina siendo más integral y por lo tanto más humano. Pero quien se queda en lo cognitivo sin desarrollar lo otro, por mucho que nos parezca inteligente, termina estando incompleto, inconcluso, poco desarrollado. Recuperar esa integralidad del aprendizaje, procesos vitales más procesos cognitivos, representa en consecuencia una necesidad urgente para poder desarrollar procesos legítimos de aprendizaje ciudadano. Bueno, aquí estamos ante un texto auténticamente argumentativo. Lo que le quiero comentar a Luis para que lo oiga Pedro y para que lo oiga Olga y para que lo oiga Fernando, es que es imposible separar completamente ambos. Es decir, siempre hay un grado de descripción en la argumentación y grados de argumentación en la descripción. Nunca se van a encontrar textos puros, ¿ya? Lo más común es que estén entremezclados. Aquí, por ejemplo, está para refutar lo nocivo que es la educación tradicional, pues él define qué es la educación tradicional. Es decir, intercala, pero prevalece lo argumentativo, porque lo que está haciendo es defendiendo una idea. La tesis de este autor es que el aprendizaje debe ser integral. Y a esta tesis, obviamente, aquí está explícito, desde la primera oración, la antítesis que subyace detrás de esto es la concepción tradicional de la educación que afirmaba o que en la práctica se traducía en que la educación solo debe centrarse en lo cognitivo. Por ejemplo, muchos de ustedes están acostumbrados a prepararse para el examen memorizando, recitando todo lo que decía un texto. Y llegan al examen a vomitar eso que se memorizaron. Se atragantaron toda la teoría y la vomitan en el examen, y por eso es que las calificaciones apestan, ¿no? Es decir, no son muy buenas. Bueno, cuando el profesor mismo sigue ese esquema tradicional, pues obviamente eso, hay profesores que hasta les castigan si no puso una coma que estaba en el texto original, ¿no? Pero es justamente las mentalidades así, cuadraditas y tradicionales. Pues esa sería la antítesis. Si el autor defiende que la educación debe ser integral, ataca la tesis, que sería en este caso la antítesis, de que la educación debe ser cognitiva. Y el mismo autor, por eso está subrayado ahí, llega a la síntesis, ese subrayado está en el libro mismo, no lo hice yo, llega a la síntesis o a la conclusión de la que educación debe combinar lo cognitivo y lo afectivo. Ni solo una cosa, ni solo otra, sino una integralidad. Así es que ese es un esquema argumentativo que, como les digo, lo importante es que aprendamos a leer textos y a entender que detrás de todo lo que leemos o hay argumentos o hay descripciones. Y que generalmente ambas están combinadas, pero que si nosotros somos buenos lectores, si somos lectores alfabetizados académicamente, vamos a poder distinguir. Bueno, no sé si hay alguna duda. Aunque la tuvieran, ya no les doy tiempo porque se agotó mi garganta y necesito por lo menos unos 10 minutitos para que esta gargantilla que Dios me dio pueda aliviarse. Así es que la dejamos ahí. Para mañana hagan un esfuerzo por resolver las actividades del capítulo 3 para que así podamos confrontar sus y mis respuestas
Y ustedes puedan ir viendo qué tanto les falta o a lo mejor se dan cuenta, ah, ya aprendí, ya estoy tranquilo para mi examen. Pasen bonita noche. Nos vemos mañana. Gracias, licenciado. Feliz noche.